siempre es un placer presentar a mis invitados y también una responsabilidad. Especialmente en el caso de Trinidad Barrera, porque es una persona a la que yo le tengo una gran consideración desde hace muchísimos años. Y en cierto modo, aunque yo no pertenezco a la Universidad de Sevilla, a veces los que están más lejos están más cerca. Más cerca que, bueno, que los propios de la universidad en la que me he formado y en la que desarrollo mi labor docente. Trinidad Barrera ha sido muy importante en mi carrera profesional y he recibido siempre su apoyo constante desde lejos. Estamos a media hora de AVE. Bienvenida, por tanto, al Congreso. Yo diría que junto a Marta Lidia Tenorio, José Antonio Mazzotti, Ovira, bueno, pues es la catedrática que tiene un decidido y sólido perfil en investigación colonial. Sus investigaciones son referencia inexcusable en los estudios literarios hispanoamericanos, y no solamente en España, sino fuera de España. Es una viajera infatigable también. No voy a citar porque tienen resumido su currículum, como en el caso anterior, pues me van a permitir eso, que no me extienda demasiado, pero ha sido invitada a las universidades más prestigiosas de medio mundo, ¿no? No solamente de América Latina, también de Europa y, bueno, estancias numerosas en Estados Unidos. Es una maestra de la investigación rigurosa, ¿no? Y no solamente una maestra en sus publicaciones, sino que es una maestra, hay que decirlo, de varias generaciones de investigadores. Yo, aunque nunca me ha dado clase, me considero también discípulo suyo, si ella me lo permite, aunque quizá me equivoco porque hubo un congreso, un verano en La Rábida, que yo asistí como alumno, aunque ya era profesor, pero quería seguir aprendiendo porque siempre se aprende. Y recuerdo con muchísimo cariño y, bueno, fue impresionante, ¿no?, las clases que nos dio sobre poesía afrocubana, mulata o negrista, ¿no?, que de todas esas formas se puede llamar. Aparte de eso, ha editado y estudiado con solvencia textos, muchos, y autores, he estudiado autores de la literatura colonial, como digo, La brevísima, Naufragios, Espejo de paciencia, pero lo mismo que ha hecho eso, lo ha hecho con la literatura contemporánea, con especial atención a los argentinos, a Ernesto Sábato, a Adolfo Bioy Casares, a Oliverio Girondo o a Julio Cortázar. Pero también nos vamos del sur, nos vamos un poco más hacia el norte, ha editado a Palés Matos, a José Eustacio Rivera, y bueno, no ha dejado sin abordar algunos textos del XIX, como Cumandá o Un drama entre salvajes de Juan León Mera. Es experta además en la literatura de vanguardia en Hispanoamérica. Con esto quiero decir que lo mismo que está en esta sesión podría estar en la siguiente o incluso en la última, podría estar en cualquiera de las 6 sesiones de este congreso dedicado a la influencia de Góngora en América. Por todo ello está hoy aquí, como lo ha estado en otras ocasiones, en jornadas sobre Cuba, si no recuerdo mal, o sobre el 27 en América. Siempre es un placer contar con ella, porque creo, y me permiten siempre estas presentaciones, ya que casi todo lo profesional está en los extractos, quiero decir que también ella es de las que entienden la vida con un sentido intachable de la lealtad y un rechazo absoluto de la hipocresía. Bienvenida a Córdoba otra vez. Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias por esas palabras, sin lugar a duda dictadas desde el cariño y desde la amistad que nos une desde hace ya muchos años, efectivamente. Me acuerdo aquel curso de La Rábida, allá por el año 92 o 93. Bueno, en primer lugar, agradecer a Joaquín no solamente esta presentación tan bonita, sino el que se haya acordado de mí para venir aquí a este congreso, venir a Córdoba, que siempre es tan grato, tan cerca y a veces tan lejos por circunstancias que no vienen al caso. Y un congreso como este sobre Góngora, que yo agradezco muchísimo que se acordara de mí, pero que él sabe la de recoveco, la de vueltas y revueltas que le he dado hasta llegar a encontrar un tema que pudiera ser algo, que aportara alguna cosa nueva a esto. Y la verdad es que me costó trabajo. Pero bueno, en fin, ya determiné hacer lo que saben ustedes como título y sin más dilación voy a leer. Yo voy a ser breve. Comienzo con una cita
de la comedia de Lope de Vega, La vida de San Pedro Nolasco, jornada primera, que dice la estrofa. Yo soy la oliva del campo, tú para defensa mía, quien ha de tomar la rama de una celestial milicia. Con mi nombre y mi favor una religión fabrica, que por mi blanca pureza hábito blanco se vista. En nombre de Redentor, de Jesús mi Hijo imita, en rescatar los cristianos que los bárbaros cautivan. Bueno, colegas que nos acompañan estos días han rastreado con precisión las huellas que el insigne cordobés fue dejando a lo largo y ancho del continente americano. De la Nueva España al Perú o a la Nueva Granada, la estela gongorina fue larga, extensa y también, como no, en algunos casos, de excesos no recomendables. Me estoy refiriendo a los trabajos del último congreso que organizó aquí Joaquín sobre Góngora, a los estudios de Teodosio Fernández y José Carlos Rovira. En la Nueva España, dicho gongorismo, ya señalado por Méndez Plancarte en el año 44, ha sido rastreado por José Pascual Buxó, 1960, y más recientemente por Marta Lilia Tenorio, 2013. No podemos olvidar que nuestro insigne Bernardo de Balbuena, en fecha muy temprana, en su compendio apologético en alabanza de la poesía, lo destacó como agudísimo entre los poetas, digno de veneración y respeto. Es sabido que fue Dorothy Shomes, en el año 39, la primera en advertir la huella gongorina en el certamen de 1633 a San Pedro Nolasco. De ahí viene este cuadro que verán ustedes que tiene un cierto sentido en lo que voy a decir a continuación. Y precisamente de dos poemas de ese certamen me voy a ocupar aquí, concretamente de las canciones compuestas por Francisco Bramón y por Simón de Toro, que relatan la intervención de Nolasco en la toma de Sevilla a los árabes por Fernando III el Santo en el año 1248. Ese fue el tema del quinto certamen en el que ambos, entre otros, participaron, ganando el primer y tercer premio respectivamente. Dicho momento fue inmortalizado por Zurbarán en un lienzo de 1634 que tienen ustedes aquí, que lleva por título La rendición de Sevilla, y es el mismo motivo que en el mismo año había reproducido Francisco Pacheco, pero si se fijan ustedes en el cuadro de Francisco Pacheco, no aparece para nada la orden mercedaria que sí estaba en el cuadro de Zurbarán anteriormente, esos pliegues blancos, para darle para atrás. ¿Dónde le doy para atrás? ¿Aquí? Aquí. Parece que eso funciona, ¿no? Ahí. Ven que en el cuadro de Pacheco no aparece la orden mercedaria y aquí sí está la orden mercedaria. Lamentablemente no tenemos ningún dato de Simón de Toro, como recoge Locke en su reciente libro Es grande el poder de la poesía, el libro segundo de la relación historiada de las solemnes fiestas que se hicieron en la muy noble y leal Ciudad de México al glorioso padre y esclarecido patriarca San Pedro Nolasco, 1633. Es un libro que acaba de salir recientemente en la editorial Iberoamericana. Tampoco son muchos los datos que tenemos sobre Francisco Bramón, no obstante, sobre este algunos tenemos, proporcionados especialmente por Humberto Maldonado Macías. Sabemos que era criollo, nacido en la Nueva España, como así lo deja entrever en el prólogo de su obra, su única obra que conocemos, Los Silgueros de la Virgen, y aunque no podemos precisar la fecha de su nacimiento, sí la de su muerte en 1664, concretamente el 1 de mayo de ese año. El bachiller Francisco Bramón obtuvo el 18 de marzo de 1618 la capellanía que había dejado al morir Francisco Rodríguez de los Ríos, recibiéndola de parte del arzobispo Juan Pérez de la Serna. Fue nombrado conciliario de la universidad en 1619, como se califica en su novela, y desde 1618 era bachiller y clérigo de corona y grados, recibiendo las órdenes sacerdotales en la capellanía de Mixquic. En ese mismo año, poco después, concursó para la cátedra de retórica de la Universidad de México sin éxito, dato que refiere con cierta amargura en el prólogo de su única novela, como he dicho antes, Los Silgueros de la Virgen, sin original pecado en México 1620, dedicada al obispo de Michoacán, Fray Baltasar de Covarrubias,
Cuando dice Bramón, refiriéndose a su fracaso en esa oposición, dice que esta novela vino a aliviarle de una cansada oposición, dejando el popular concurso y ambigüedad de amigos, que los más de este calamitoso tiempo son fingidos griegos. O sea que ya más claro no lo podía decir Francisco Bramón en 1630. Más adelante pone en boca de Anfriso, que es el protagonista de su novela, su alter ego, estas otras palabras explicativas de su venida al espacio rústico. Dice, solo fue a dar larga y alivio al trabajado pensamiento de una oposición que en la Real y Florentísima Academia Mexicana, con grande aprobación de hombres sabios y doctos, hice, a donde mostré el trabajo mucho y continuas vigilias mías en la demostración de mis estudios. Su preocupación por la envidia salpica varios momentos de su novela, utilizando el personaje de Zoile, el fiscal Zoile, lo llama como símbolo. Y no que en estos nuestros calamitosos tiempos está desenfrenado el apetito de Zoile, de suerte que tiene su mayor dicha en solo roer y ladrar como envidioso perro las obras que, por humildes que sean, merecen gran honor y estima por haber costado excesivos estudios y continuas vigilias. Pues bien, su fama de poeta ya le había llevado a participar en 1618, sigo con Bramón, en el certamen poético de los plateros, que él mismo menciona en su libro en varias ocasiones, y dice, y sé que en un certamen que los artífices plateros dedicaron a esta señora, etcétera, etcétera, eso está tomado de su novela, y más adelante dice, pero en particular Florinarda le pidió rogando una glosa que al certamen que en honor de María había los plateros publicado. Anfriso, por darle gusto, prometió cantarle aquella noche que sería entretenida y de gusto, y junto con ella un romance tan bueno como en aquel juicio desgraciado, aunque gozó por premio una matista fina, encastada en una sortija. Pues bien, hacia 1654, Bramón ya tenía el grado de licenciado cuando participa de nuevo en otro certamen poético, en el que queda en cuarto lugar con una de sus composiciones. Con anterioridad, hacia 1633, sabemos que era presbítero, predicador y confesor en la congregación de la Anunciata del Colegio de la Compañía de Jesús, y que en esa fecha interviene, además, en el certamen en honor a San Pedro Nolasco, con una canción, según datos ya aportado en 2010 por Marta Lilia Tenorio y completado recientemente por Locke en el libro de la citada. Con dicha composición consigue el primer lugar en el quinto certamen de la relación historiada de Fray Juan de Alavés. En la antología compilada por Tenorio se recogen varias composiciones del mexicano, todas ellas, excepto dos, provienen de su novela pastoril e inciden en su vocación inmaculista, quedando fuera de la novela la canción a la que me voy a referir y una glosa con la que ganó el cuarto lugar en la categoría glosa, también de tema inmaculista, pero de otro certamen a la Inmaculada, coordinado por Juan de Guevara y publicado en 1654. Pues bien, conviene apuntar de entrada que Bramón debió ser buen conocedor de los maestros de la poesía española, toscana y latina, y desde luego tenía una clara inclinación a la poesía por su participación continuada en certámenes de la capital. Ya en su momento apunté cómo el soneto con el que Marsilda inicia sus cantos en la primera parte de Los Silgueros estaba en clara consonancia con el soneto primero de Garcilaso, y dice así Bramón: si a contemplar me paro el triste estado de la humana miseria que en mí ha sido causa de que tal vez haya sentido así del mal el mismo fin logrado, los años que el vivir han sustentado, miro sin logro ausentes y en olvido haber quedado, y de ellos no tenido, sino llorar presente su cuidado. Oh vida por Adán así sujeta, pluguiera a Dios que la dé el alma al punto, que libre pudo estar sin que pecara, obedeciendo a Dios de la perfecta justicia original en su trasunto, la ley por mí y por él no quebrantara. En suma, las composiciones poéticas del mexicano que conocemos hasta el momento formaban parte en buena medida de esa decidida vocación inmaculista que ya demostró ampliamente en su novela, de sus participaciones en certámenes por dicho motivo y sobre todo del acervo poético de su novela pastoril,
totalmente salpicada de composiciones poéticas, como es habitual en la pastoril, con la única excepción, hasta el momento, de la canción del certamen mercedario. San Pedro Nolasco, Redentor de cautivo y la Orden de la Merced. San Pedro Nolasco, aunque de origen francés, pronto se traslada con su familia a tierras catalanas, sentándose en Barcelona, pero la muerte de su padre en fecha temprana le hizo viajar por razones comerciales hasta Valencia, entonces en manos musulmanas. El espectáculo que allí vio no debió agradarle porque pronto se destacó por su redención de cautivos en manos de los árabes. La aparición de la Virgen fue decisiva para que crease la Orden de la Merced en 1218 en la Catedral de Barcelona en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palou. El 17 de enero de 1235 el Papa Gregorio IX, mediante la bula de Botionis Vestrae, la aprueba otorgándole la regla de San Agustín. Los miembros de la nueva orden de los mercedarios asumían 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y un cuarto muy específico, por el que se obligan a entregarse como rehenes para la liberación de cautivos si no tenían el dinero necesario para el rescate. Pues bien, estas mínimas referencias nos sirven de puente al tema que el poema de Bramón desarrolla, que es la toma de Sevilla a los árabes por parte de Fernando III el Santo, en el que, según la leyenda, colaboró San Pedro Nolasco, que está ahí en el cuadro, y cuyo episodio ha quedado reflejado en este cuadro de Zurbarán, que pertenece a la colección privada del duque de Westminster. Y en este cuadro el rey moro ofrece a San Fernando las llaves de la ciudad, con Nolasco y Raimundo de Peñaflor al fondo, junto con otros frailes mercedarios con sus túnicas blancas. Sabemos que la Nueva España era dada a la celebración de certámenes de carácter religioso. Muy documentado es el certamen, como dije antes, de los plateros de 1618, pero no menos importante es el certamen a San Pedro Nolasco, cuya relación, como digo, hoy día podemos acceder a ella gracias a la publicación del libro de Locke, que es el que me ha permitido acceder, por ejemplo, al segundo de los poemas, que es el poema de Simón de Toro, que quizás sea el más interesante desde el punto de vista gongorino. Hasta ahora prácticamente, no había salido a la luz. Con anterioridad a esta edición teníamos la referencia que Tenorio nos había proporcionado, como dije antes, en su antología, donde se nos apuntaba la fecha de celebración de las fiestas por la canonización del santo entre el 21 de enero y el 5 de febrero de 1633. Pues bien, si bien la palma gongorina se debe, como apunta Tenorio, a las octavas de Fray Juan de Valdés, cuarto lugar del certamen cuarto, y así aparece recogido en el libro de Tenorio, el gongorismo en la Nueva España, otros testimonios pueden rastrearse. Pues bien, la canción de Bramón obtiene, como dijimos, el primer lugar en el 5º certamen de la relación historiada de Alavés. Fueron 8 los concursos de poesía, cada uno se ocupaba de un género diferente: epigrama latino, décima, soneto, octavas, canción, lira, glosa y soneto faceto. En este caso, para el 5º, convocado por Marte, el dios de la guerra, se demanda, y así se dice, una grave canción real de 6 estancias castellanas con su remate en que los ingeniosos poetas mexicanos describan el cerco y toma de la populosa ciudad de Sevilla, en que se halló presente San Pedro Nolasco con toda la caballería primitiva de su orden y entró triunfando al lado del señor rey don Fernando y fundó el convento magnífico que allí tiene esa sagrada religión. Bueno, es verdad que el convento de la Merced, que es la actual sede del Museo de Bellas Artes de Sevilla, la funda, pero hasta donde yo he podido rastrear, no está tan claro, no parece que sea cierto que San Pedro Nolasco viniera a la toma de Sevilla y acompañara a rey Fernando III el Santo, pero eso poco le importaba a los mexicanos en aquella época, porque de lo que se trataba era de enaltecer los hechos importantes de San Pedro Nolasco, puesto que el certamen estaba dedicado a la figura de San Pedro Nolasco, ¿no? De todas formas, es cierto que en Sevilla hay, en la Catedral de Sevilla, en la capilla llamada de San Pedro, en el muro derecho se encuentra 4 lienzos con escenas de la vida de San Pedro Nolasco.
la aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco en el coro de los novicios, el milagro de la barca, San Fernando entregando a la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco y la muerte de San Pedro Nolasco, atribuido, según la memoria de 1730, a Francisco Reina. O sea, estuviera o no estuviera presente San Pedro Nolasco, como Zurbarán supone, en la toma de Sevilla, lo que sí es cierto es que la figura de San Pedro Nolasco, por la fundación del convento de la Merced, tan importante, sí que está ligado, digamos, a la historia de Sevilla, o por lo menos al imaginario de la historia de Sevilla. El tema, como dijimos con anterioridad, no parece ser fiel a la verdad, pero poco importa, repito, son momentos conmemorativos del santo, donde sus participaciones milagrosas deben prodigarse en pro de su santidad. Su intervención en la toma de Sevilla a los moros no podía desperdiciarse, pues conecta con su vocación de redentor de cautivos. Se elige como molde la canción a la italiana, una de las formas líricas de la poesía culta del siglo de oro, y dicho molde, aunque se emplea normalmente para asuntos amorosos, también se utiliza para casos heroicos, ya que se consideraba una forma noble y elevada de la poesía, como en este caso. La canción de Bramón está compuesta por un conjunto de 6 estancias que combinan en decasílabo y heptasílabo y un envío final o remate que actúa de moraleja o coda. El esquema de la estancia es el habitual: fronte, verso de enlace y sirima. Los 2 pies de la fronte, de 3 versos cada uno, tienen la misma rima. El verso de enlace rima con el último de la fronte, mientras que la sirima tiene su peculiar esquema de rima. En cada estancia varían las terminaciones de rima, pero no su esquema, que se mantiene a lo largo de toda la composición. Como dijimos anteriormente, el número de estancias de la canción, así como su forma, venía prefijado por el certamen. En el manuscrito del libro segundo solo se recogen 2 canciones, que son el primer y el tercer premio, el primer premio de Bramón y el tercero de Simón de Toro. Son de corte muy diferente, mucho más de eco gongorino, la más desconocida de las 2, que es la segunda, la de Simón de Toro. De todas maneras, vamos a ver un poquito. Dice, los matices gongoristas que se pueden apreciar en la composición de Bramón son muy someros. Algunos cultismos, versos bimembres, coronas te dará, llanto sus ojos, de la cándida flor del rojo fruto, algún que otro hipérbaton violento, encabalgamiento y poco más. De entrada, el poema establece una disposición paralela y alegórica entre Josué y la toma de Jericó y Fernando III el Santo y la toma de Sevilla. La simbología de la primera, con el arca de Noé y toda la leyenda que le acompañaba, está continuamente intercambiando sus atributos y condiciones con la toma de la ciudad andaluza por parte del rey Fernando y la inestimable ayuda de Nolasco. Al igual que la leyenda de la toma de Jericó fue para algunos una proeza religiosa de los sacerdotes que portaban el arca de la alianza, para Bramón el papel decisivo de la orden mercedaria, la Blanca Milicia, capitaneada por Nolasco, fue aún más determinante que la ofensiva militar comandada por el rey Fernando. Sin embargo, la temática religiosa que le sirve de base se salpica con 2 alusiones mitológicas. Marte, lógicamente, el dios de la guerra y el convocante del 5º certamen, tiene que aparecer. Y ya en la primera estancia dice: al arma, invicto rey, Josué valiente, los muros cerca de la turca luna, cual otra Jericó vencida, en tanto que el príncipe Nolasco a tu fortuna presta de Marte estoque reluciente. Admiración del sol, del moro espanto, atiende alegre al llanto de la canalla vil, que ya cercada, al brillar de tu espada, roto sus muros, gime su victoria, profetizada gloria del ángel poderoso, pues a vista del arca del Señor, ciudad conquista. Nolasco, ungido por Marte, el dios de la guerra, presta o da un estoque. Que el príncipe Nolasco a su fortuna presta de Marte estoque reluciente. El poema, aunque generoso en hipérbaton, está aún muy lejos del lenguaje gongorino. Quizás por eso ganó el primer premio. Eso es una interpretación malévola mía. Como telón de fondo, el arca de la alianza cercando la ciudad de Jericó en continua alegoría en el poema. Si la leyenda dice que al toque de las trompetas y gritos de los sacerdotes que portaban el arca y dieron vuelta a la ciudad durante 7 días, consiguieron el derrumbamiento de los muros de Jericó, otro tanto significó la mediación religiosa. Aquí se impone la versión religiosa
por encima de la profana, y es la intervención divina encarnada en sus representantes lo que acarrea el triunfo militar más allá del papel del ejército. Esa es la versión que le interesa destacar a Bramón, y cito: «Los muros rompe al bárbaro otomano y en vistoso escuadrón o maravilla, blanca milicia de alentados martes, la luna eclipse y trágica a Sevilla. Blanca milicia de alentados Marte que con la fe rayos reparte, enciende pechos y atiza llamas. El ejército moro rendido a los pies del estandarte del rey, ejemplificado en ese león dorado que lo adorna, que a los pies, cito, del rapante león dorado, al moro destrozado, rendida su soberbia, por despojos corona te dará, llanto sus ojos». La comparación con Josué prosigue en ese Salvador de Israel, en el resonar de trompeta, resonando en Olasco su trompeta, los fuertes muros desgajándose. La otra alusión mitológica que aparece en el poema se refiere al padre de Faetonte y dice: «No más gallardo el padre de Faetonte, de brillante piropo alcázar bello, entra glorioso cual de luz monarca, brillando rayos al flamante cuello, que esparce auroras al crespado monte, que primicias del sol ufano abarca». Aunque no tiene exactamente, ahora voy al poema de Simón de Toro, nada que ver con la pintura sevillana, la casualidad quiso que hace un mes encontrara en el Museo de Osma, en Barranco, Lima, este cuadro de la Escuela Cusqueña, en la que toca el tema de la rendición de Sevilla. Es un cuadro del 18, no sé si se ve bien, es muy bello el cuadro. Y ahí aparece la Virgen, no aparece para nada San Pedro Nolasco, por eso digo que lo de San Pedro Nolasco fue una invención un poco, pero sí da prueba de la importancia que tiene este tema, el que fuera motivo también de este certamen, aunque estuviese focalizado en San Pedro Nolasco, digamos, el tema principal es la rendición de Sevilla, ¿no? La toma de Sevilla, que incluso tiene también en el Cusco, en la escuela cusqueña, tiene su interés. Y el poema voy ahora al poema de Pedro del Toro, que es muy diferente, mucho más oscuro de significado, que toma como eje de referencia el doble significado de escorpión como animal y artilugio guerrero. Les recuerdo que el tema es el mismo, o sea, era una composición, el tema era el mismo para Bramón que para Pedro de Toro, Simón de Toro, perdón, que hay una calle en Sevilla que se llama Pedro del Toro, Simón de Toro y Pedro Nolasco. Voy a leer el poema de Simón de Toro porque me parece que refleja bastante bien ya el lenguaje gongorino. Dice así, ¿no? Es cortito. Cuando las garras ensortija, airado, el soberbio escorpión y eriza el cuello entre incendios de luz, la fulminante framea del gran planeta que un cabello de Venus suspendió, mira y turbado la túnica sangrienta de diamante, le escribe en el semblante las iras y desmayo que oprimen su cerviz, a cuya fiera voz en la quinta esfera gimen de mayo los opuestos rayos, a aquellos que valiente sintió el paquino derribar su frente, cuando entre sombras negras Etna sudó carbón, cenizas flegra. Ondas de pluma el crestón desata, sobre el luciente arnés y con ruido, la tartárea trompeta, el ronco acento, alterna entre los montes, repetido del sonoro cristal, a cuya plata hurta la voz el árbol, hurta el viento, y enojado el sangriento planeta, planchas brilla para que el Betis andaluz presuma monumentos de espuma, levantar de sus ondas en su orilla, donde turbantes y antes teñidos de coral, tantos turbantes verá con triste lloro el África enlutar sus timbres de oro. Y a él, auriga del dios quinto, el azote hacía crujir y el coche rechinante, celajes de esplendor, sombras volvía, cuando el cabello en ondas ve delante a Venus que erizándose bote
el oro bebe que en el sol tendía. El vencimiento fía del intrépido vuelo la deidad a los ojos, donde mira las flechas que le tira el que enfrena la luz del quinto cielo, y cuando más se atreve, la cólera moral desata en nieve que temen sus enojos vibrar la mano y esgrimir los ojos. Ya depuesto el arnés, ya la manchada túnica del planeta, en la azucena áspides desatando, el blanco pecho de Venus le detiene, ya le enfrenta un cabello sutil cuando alternada, en los montes la voz del contrahecho rayo de Jove, estrecho, campo en los brazos halla, donde el ocio le dio tal amo y cuna, y vio de tanta luna al arbe las banderas a batalla, provocando en Sevilla las águilas gloriosas de Castilla, dando al África espanto aquel Marte español Fernando el Santo. Montañas de penacho vio la aurora, entre selvas de timbres, el luciente metal tiranizando luz al día, el Betis dilatando su corriente, bebió coral y entonces, más sonora, túmulos hace la corriente fría, las banderas tendía el viento, retosando, cuando el muro se rinde al vencimiento y el estrago sangriento Nolasco, esfuerzas, donde vio Fernando otro Jesué divino que enfrentar pudo el sol en su camino, pues la africana pompa tanto temió tu voz como la trompa. Tú con Fernando de laurel dorado, ceñido derribaste aquellas lunas, opuestas a la luz de tantos rayos, y alentando el blasón de las fortunas, Elías fuerte en el Jordán sagrado. Como verán, no es el momento aquí de hacer un comentario de texto de todo lo que este poema, pero creo que en este poema sí hay ya un eco gongorino evidente y es dentro del mismo certamen. El de Bramont es muy tibio, alguna cosilla y demás, pero ya el de Simón de Toro sí. Neologismo, cultismo sintáctico, hiperbatón, versos bimembre, perífrasis, etcétera, salpican el poema. Es evidente que aquí ya señorea el estilo del cordobés. Sin embargo, solo fue merecedor del tercer premio, mientras que el poema de Bramont, más diáfano de significado, obtuvo el primero. Ahí quedaron esos dos testimonios del quinto certamen, los únicos testimonios que tenemos, repito, hasta el momento del quinto certamen, de muy diferente elaboración, aunque compartían el mismo tema, pero que evidencian especialmente el segundo, el de Toro, el asomar gongorino, aunque me atrevería a afirmar que las inclinaciones a premiarlo con el primer premio no estaban aún en el sentir de los jurados de estos certámenes. Nada más, muchas gracias. Gracias, Trinidad Barrera. Además, ha sido muy disciplinada porque me parece que ha sido la única que te has ajustado a los 30 minutos que yo solicité que utilizaran los invitados, aunque, bueno, el plazo se puede ampliar hasta los 45, pero gracias también por ese esfuerzo, ¿no? Y, bueno, seguimos de enhorabuena porque otra ponencia con aportaciones novedosas a la investigación. Aunque el texto, la canción de Francisco Bramont había sido editada por Marta Lilia Tenorio en la antología de poetas, poesía novohispana, bueno, ha sabido contextualizar perfectamente y con esa gran capacidad de síntesis todo lo que es la figura de Francisco Bramont, presentarnos el certamen y hacer un estudio que quizás sea el estudio más exhaustivo que hay actualmente sobre esa canción, ya. ¿No? Lo triste es que no tenemos datos de Simón de Toro. Sí, claro, eso es pero no lo tenemos datos, pero estoy de acuerdo contigo que no sé si hay mucha diferencia y no sé si este poema, esta canción de Simón de Toro merecería o no el primer premio. Pero a mí me gusta más por lo que he oído, que la de Bramont. Y hay versos de, bueno... Que son joyas. Sí, bueno, versos como he apuntado, con el tipo, has dicho varios recursos retóricos, está también el quiasmo tan característico de Góngora, Ecna, sudó, carbón, ceniza, alfregra. Bueno, esto es un verso que podría haber escrito Góngora perfectamente, ¿no? Y hay otros muchos.
Entonces, también por esto, porque no solamente has hecho el estudio exhaustivo de las dos canciones, sino que has sabido relacionarlas y hacer una valoración diversa de ambas. Creo que la aportación es novedosa y te lo agradezco, porque es lo que yo quiero para este congreso. Yo agradezco tus palabras, pero he tenido muchísima suerte, porque en verdad cuando yo quería trabajar el poema de Bramón, pero cuando vi que el poema de Bramón daba de sí muy poco congorismo, pues empecé a desolarme un poco. Y justo en ese momento que tuve una suerte inmensa, me entero que va a salir este libro que está dedicado al certamen de San Pedro Nolasco, donde había más composiciones, y digo, bueno, ahí estará la canción de Bramón, pero vamos. Y entonces me encuentro que aparece el tercer premio, el primero para Bramón y el tercer premio para Toro. Y ahí ya dije, bueno, y hasta ahora, lo que yo dije antes, Aillón se consideraba la... pero no se había dicho nada de este hombre, porque esto ha sido cuando se han metido en la Biblioteca Nacional y han empezado a sacar, a transcribir. Y mira por dónde acaba de aparecer. Y acaba de aparecer. Bueno, ya sabes que Borges decía que el azar no era otro orden distinto, ¿no? Pero me dio alegría por esto, ¿no? Porque me parecía que era una joyita ese poema. Habrá que seguir investigando, seguro que a lo mejor sí. Y que, claro, ahora, ciñéndote a los 30 minutos, no has podido desarrollar todo el comentario, como bien has dicho, pero para la versión escrita creo que merece la pena mucho trabajar un poquito el poema, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, he querido traer un poco lo que es la historia hasta llegar a este momento, ¿no? Bueno, lo de San Pedro Nolasco y su... Porque si la había oído... Nolasco se cita poquito, más bien se cita Rey muchas Fernando, veces era un pretexto. África. Sí. Y además que estos poemas de certámenes vinculados a Góngora, pues te tiene que gustar la literatura mucho, obviamente, ¿no? Y la poesía de la época, ¿no? Porque no se trata de poesía burlesca que entra con más facilidad, ¿no? Pero algunas colecciones sí han sido estudiadas más, por ejemplo, estoy pensando en el Triunfo Parténico, ¿no? Sí, claro. Pero otras todavía están por estudiar. Y estoy seguro que tiene que haber datos, lo mismo de Simón de Toro, si se sigue investigando los archivos en pues México, claro. Seguro que aparecen, a lo mejor aparecen otras composiciones, ¿no? Ahí tenemos toda una línea. Marta Lilia no la había, Simón de Toro no aparece en su antología. ¿Tú has hablado con ella sobre el autor? No he hablado con ella, ya es que no he tenido mucho tiempo, pero yo sé que esta profesora que ha editado el certamen debe ser discípula suya, porque en muchas ocasiones... La autora del libro de Iberoamericana, de la editorial Iberoamericana. No, la autora del libro es mexicana. Ah, mexicana. Tiene un apellido... Sí, perdona, del libro que se ha publicado en la editorial Iberoamericana. Pero ella es mexicana. Yo creo que es una alumna de Marta Lilia, probablemente a lo mejor una tesis doctoral o algo, y entonces pues ha transcrito toda la documentación, y la verdad que es una joya. Yo solamente me he centrado en esto, pero están las glosas, todos los tipos de composiciones que he dicho, de todo ese tipo de composiciones hay piezas. Bueno, pues muy bien. Así que ahí hay mucho. Estamos contándonos todo tú y yo aquí. Vamos a darle la palabra, disculpadme, al público, porque hay reconocidos expertos en la literatura colonial y en la poesía. Y entonces, si alguien quiere. No, si la culpa la tengo yo, que me he entusiasmado hablando de Simón de Toro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Trinidad Barrera, este es el momento. Luis Castelví. Ahora. Bueno, yo tengo, muchísimas gracias por su comunicación. Tengo una pregunta totalmente tangencial, inspirada en este cuadro tan maravilloso de la Escuela Guzgeña que nos ha traído. Pero ya le digo, la pregunta no se centra en los textos que ha comentado, así que puede perfectamente ignorarla. El caso es que al ver este cuadro de la Escuela Guzgeña sobre la toma de Sevilla, me ha venido a la memoria algo que me llamó mucho la atención en el tiempo que llevo estudiando literatura virreinal, que es que la Reconquista está muy presente como materia poética en América, ¿no? Me vienen a la mente dos ejemplos. Pedro de Oña, el Subasauro, un poema épico entero sobre el tema.
Y Rodrigo de Carvajal y Robles tiene un poema sobre la conquista de Antequera, de 1627. Y hay otros cuyo nombre ahora no recuerdo, pero mi impresión subjetiva cuando leía para escoger el corpus de mi tesis es que la Reconquista estaba incluso más presente en América como materia poética que en España durante el Siglo de Oro. Y tenía curiosidad, inspirado por este cuadro tan bonito, tenía curiosidad por comentar este tema con usted y saber qué pensaba al respecto. Precisamente cuando yo vi este cuadro que no conocía y bueno, que lo vi en septiembre, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, ya leí un poquito sobre el cuadro y parece ser, no sé si se fija ahí, que ese escudo tiene un sol, el escudo del rey Moro, abajo, Inti, el sol, y todo lo que es la adaptación, según los estudiosos de esta pintura, se quería presentar como una alegoría también de la conquista de España sobre el imperio inca, alegóricamente. Eso es lo que yo he leído, ¿eh? Por eso ese rey moro tiene un escudo con el sol, ¿eh? Eso es lo que dicen hasta donde yo leí yo, porque efectivamente eso que parece un cojín, pero no un cojín, es verdad, es un escudo, ¿eh? Y también los estudiosos dicen, no sé si se ve bien, que la espada, la empuñadura de la espada del cuadro parece que es un cóndor o algo, no sé. O sea que hay, no sé si ya son imaginaciones de los exégetas, pero vamos, aquí en la sala los peruanos, algunos peruanos ¿tienen algo que decir sobre esto? Gracias. Bueno, primero felicitarte, Trinidad, por estupenda charla. Lo que me recuerda este cuadro es obviamente las representaciones también de la escuela cusqueña de la defensa del Cusco en 1536, ¿no? Cuando Manco Inca se subleva. El jinete pues no es el rey Fernando, sino el apóstol Santiago, y aquí claro aparece con un caballo negro. En los cuadros de la toma o de la defensa del Cusco es el obvio caballo blanco, es lo que ¿no? dicen los expertos. Entonces, sí, o sea, hay una analogía perfecta. Yo no conocía este cuadro, pero se parece muchísimo a otros que he visto, situados en Bueno, además este se llama La rendición de Sevilla, la toma de Sevilla por Fernando III. Así es. Es del 18. Sí, sí, pero debe seguir el patrón de algunos del 17 sobre la defensa del Cusco en 1536. Es decir, al final el metarrelato es que es un proceso histórico, ¿no? La historia de la conquista de los incas se hermana con un proceso de expansión del cristianismo como principio universal, inevitable. Entonces contribuye, por supuesto, a la catequización, a la reafirmación de los valores de los grupos dominantes peninsulares o criollos del momento, ¿no? Adaptados, por supuesto, muchas veces por pintores mestizos. Sería interesante ver, ¿no? si el autor de este cuadro es un mestizo. Anónimo, es anónimo. Anónimo. Por lo menos así aparece como anónimo en él. Pero yo sospecho que como otros cuadros de la escuela cusqueña, por los elementos sincréticos que presenta, ¿no? Sí. Si es que es un cóndor, de acá no veo la verdad un cóndor, pero el cojín más o menos, se parece muchísimo a las técnicas sincréticas de la escuela del Cusco, en que aparecen bueno, cuadros conocidísimos como la Virgen del Rayo, por ejemplo, que representa Illapa, o la Virgen de la Montaña, que es la Pachamama, sí. O el más famoso de la Última Cena, ¿no? En que en vez de un animalito europeo aparece un cuy. Entonces es perfectamente coherente con toda una trayectoria, ¿no? Pero el cuadro es lindo, ¿eh? Era bellísimo. Ah, sí, sí, por supuesto, precioso. Pero bueno, y al fondo está la ciudad de Sevilla, ¿eh? Lo que se ve allí es la ciudad de Sevilla, sus murallas. Así es. Bueno, volviendo al tema, claro, de la Reconquista, ¿no? Que mencionó Luis, tanto en la pintura como en la representación popular teatral, hasta el día de hoy hay representaciones de moros y cristianos y del Bernardo en la costa norte del Perú, y eso viene fácilmente desde el siglo XVII en adelante. Así es. Alentado por algunas órdenes religiosas, ¿no? Insertar la historia de la Reconquista en las representaciones populares hasta el siglo XXI. En Tucumán, por lo menos, en la costa norte, Luis Millones ha estado estudiando eso y está sacando un libro justamente sobre el tema. Pues nada más. Gracias. Gracias por tu aclaración. Es más, en el ámbito histórico hay numerosas investigaciones sobre la coincidencia entre los métodos, procedimientos de la Reconquista y más concretamente la conquista de Granada, ¿no? Y todo el proceso de conquista en América, ¿no? Hay
profesor Antonio Garrido Aranda, que trabajó sobre ese asunto, precisamente, un profesor de la Universidad de Córdoba, cómo los modelos empleados en la Reconquista de Granada son trasplantados a América, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues mañana, así, de golpe, viajamos al Virreinato del Perú, ¿eh? Así que hasta mañana a las 10.